estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Estamos acá reunidos no solo para escuchar información, venimos a entender mejor lo que hacemos y aprender de una forma clara y útil. Soy Diana Álvarez y los voy a estar acompañando durante esta sesión de la tarde. Me encanta tenerlos nuevamente por acá. Quiero que me escriban en el chat de preguntas. Mañana juega la selección Colombia de nuevo mundial, ya clasificados, pero quiero que me cuenten ustedes cuánto creen que va a quedar ese marcador mañana. ¿Cuánto creen? Y bueno, quiero que ahora sí iniciemos con el tema que tenemos para hoy. Les quiero compartir un dato que me pareció muy interesante. Muchas de las normas laborales que hoy conocemos como algo cotidiano, como la protección a los trabajadores, la libertad sindical o la eliminación del trabajo infantil, nacieron gracias a convenios promovidos por la Organización Internacional del Trabajo. Justamente hoy vamos a conocer cuáles de esos convenios aplican en Colombia y por qué siguen siendo tan importantes para garantizar condiciones de trabajo más seguras y justas. Para eso hoy estamos aquí en la Comunidad Nacional de Conocimiento, Seguridad y Salud en el Trabajo con un enfoque global desde una perspectiva legal, viendo la sesión número 4, cuáles son los convenios OIT aplicables en Colombia. Para hablar de este tema, le damos la bienvenida al doctor Carlos Luis Ayala Cáceres. Él es abogado especialista en Derecho Laboral, en Seguridad y Salud en el Trabajo. Magíster y doctor en Derecho, cuenta con una amplia trayectoria como docente, consultor y conferencista en temas laborales y de riesgos laborales. Además, es autor de la obra Legislación en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales. Actualmente se desempeña como presidente del Tribunal Administrativo de la ALAI. Doctor Carlos, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte en esta tarde con nosotros. Muy buenas tardes, señorita Diana, y a todos los asistentes. El tema es la Organización Internacional de Trabajo. Hemos visto una parte de la supranacionalidad de la CAN. Empezamos con la jurisprudencia del Tribunal Andino, la ALADI, que es, hoy nos corresponde lo que tiene que ver con el convenio o la aplicación de los convenios de la OIT, que es sigue una sección de responsabilidad penal en España, Perú, Colombia, sigue la parte de normas de higiene, sigue la parte de la licencia en seguridad y salud del trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sección 9, trámites administrativos ante los entes de control y posteriormente ya al final culpa patronal. Entonces, nuestra sección del día de hoy es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es la organización? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué relación tiene con la legislación colombiana? ¿Cuáles son los principales convenios ratificados y su aplicación en Colombia? ¿Cómo es que la jurisprudencia, los jueces toman la parte de los convenios de la OIT? Entonces vamos a ver qué es el bloque de constitucionalidad.
y unas conclusiones y recomendaciones al respecto. Primero, la Organización Internacional del Trabajo, su naturaleza, funciones y estructura institucional. Es creada en el año de 1919, el Tratado de Paz de Versalles, pertenece a la Organización de las Naciones Unidas, 187 países miembros, tiene una estructura tripartita, o empleadores, trabajadores. Su misión importante es velar por el trabajo en su modalidad de trabajo decente, la justicia social. Es una forma de estar en paz, y esto se da en relación a las diferentes guerras que se presentaron, pero una de las partes importantes es lo que tiene que ver con el derecho laboral, ¿sí? Hay unos instrumentos, unos convenios, unas recomendaciones, y la Organización Internacional del Trabajo tiene esta promoción de la justicia, el trabajo decente, el diálogo, las mejores condiciones de los trabajadores. Cuando hablamos cómo se organiza entonces los gobiernos, los trabajadores, los empleadores, es tripartita. Hay discusiones, análisis en materia de su estructura como tal de la OIT, y tiene diferentes funciones. Elabora normas internacionales, define políticas de parte de la Organización Internacional de Trabajo, aprueba un presupuesto, examina el cumplimiento de los convenios. Entonces, hay un seguimiento a la puesta en marcha de diferentes convenios, recomendaciones de parte de la OIT. Cuando miramos cómo la conforma, la OIT tiene una conferencia. Esa conferencia es como el parlamento, es la parte donde se discuten, se aprueban todas las normas. Entonces hay una conferencia como tal, en la OIT. Hay un consejo de administración. Ese consejo de administración es como la parte administrativa, es el gobierno como tal de la OIT. Y por último sigue la Oficina Internacional del Trabajo. Entonces son los tres órganos dentro de la OIT. Entonces las funciones de administrar, de dirigir esta política, de la convocatoria, la conferencia, de la supervisión de la aplicación de las normas, de elegir al director general, entonces el Consejo de Administración. Cuando hablamos de la Secretaría de la OIT, estamos hablando de un órgano técnico, de un órgano consultor y asesor. Es la conferencia como tal, el órgano máximo. El consejo es la parte de, digamos, la conferencia es el parlamento, es la forma en que se reúnen las diferentes representantes de los países, y ahí se toman las decisiones de aprobar los convenios, las recomendaciones y aquellos consejos especiales que dan. Y el Consejo de Administración en la parte de gobierno, en la parte administrativa, y la oficina es un órgano especializado. ¿En materia de qué? De lo que tiene que ver con la ejecución de las decisiones, realiza estudios, investigaciones, hace una asistencia técnica a los estados, supervisa el cumplimiento de los convenios y hace unas publicaciones muy técnicas. Es el órgano técnico, el órgano de investigación, el asesor como tal en materia de el derecho laboral, el derecho de los trabajadores y de la seguridad social. Cuando hablamos de la Oficina Internacional del Trabajo, tiene muchos esquemas, muchos esquemas. Hoy en día no es el vínculo laboral, es la prestación del servicio como tal. Y entonces tenemos la Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y la Oficina Internacional de Trabajo. Pues, ¿cuál es la función principal? Por lo menos la conferencia crea las normas, un poder legislativo. El Consejo de Administración dirige y supervisa la organización como tal, es el órgano de gobierno como tal, el Consejo de Administración, y la Oficina Internacional de Trabajo ejecuta esas decisiones. Es la parte técnica, la parte científica, es la Secretaría Asesora como tal. Entonces aquí están las diferentes, los órganos, las funciones y las equivalencias. ¿Qué es? ¿Cuál es la función principal de cada uno de ellos? Salud mental, un ejemplo acá.
la conferencia internacional aprueba el convenio, el Consejo de Administración pues maneja toda esa agenda para que se lleve a cabo y la oficina internacional es la que hace ese seguimiento, estudio, vigilancia y control, entre comillas, vigilancia y control. ¿Por qué? Porque la vigilancia y control ya vamos a ver que lo ejerce de una manera como tal, no como otros órganos que tienen órganos judiciales, digámoslo. Dentro de la Organización Internacional del Trabajo se expiden unas normas, unos instrumentos jurídicos como tal, que son los convenios. El convenio tiene un carácter muy vinculante. La recomendación no es vinculante, pero hay recomendaciones que se vuelven casi obligatorias. Ojo con las recomendaciones. Y protocolos son instrumentos como tal, entonces una parte técnica, y los protocolos son muy dados por la Oficina Internacional de la OIT. Pero la clave, el soporte como tal, son los convenios como tal. En materia de esta relación con la legislación colombiana de parte de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos la pirámide de Kelsen. Dentro de la pirámide de Kelsen está la Constitución, está la ley. Los convenios de la OIT se ratifican, llegan a ley. Pero resulta que al ser leyes se incorporan a la Constitución por el bloque de constitucionalidad. Entonces, tienen que ingresarse. Pero ¿cómo hace el país? Lo ratifica mediante una ley, el Congreso. Toma el convenio, lo ratifica, hace un trámite especial, el Congreso tiene que aprobarlo y al ser ley inmediatamente pasa a ser bloque de constitucionalidad, que ese es el gran efecto que tienen los convenios de la OIT. Después siguen los decretos, los actos administrativos, bueno, sigue toda la pirámide de Kelsen, pero podemos afirmar que los convenios de la OIT, cuando son ratificados, pasan a ser parte de nuestra Constitución. Tenemos en la escala normativa, cuando hablamos de CAN es la comunidad andina, y cuando hablamos de la comunidad andina es Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, y tiene unas decisiones de la CAN que ya vamos a analizar para que veamos la relación que hay entre una y otra. Llegamos a la Constitución, llegamos a la ley. Entonces recordemos, la OIT, ¿qué pasa? Pasa a ser ley. Y al pasar a ser ley, pasa a formar parte del bloque de constitucionalidad. Siguen los decretos, las resoluciones y las circulares. ¿Por qué es tan importante? Estos protocolos son protocolos dados en Colombia. Pero la OIT, ¿qué tiene? Tiene los convenios, las recomendaciones y protocolos. Muchas veces la misma Corte Constitucional dice, ojo, una recomendación, pero es que se origina de un convenio. Mire que ha dicho tal cosa y lo pasa a ese nivel de bloque de constitucionalidad. Aquí está a nivel internacional las decisiones que están por encima de la Constitución, la decisión 584 del 2004, la resolución 957 del 2005, la ley 15 de sentidos. Entonces, ¿qué pasa con los convenios que ya vamos a ver? Pasan a ser ley. Y hacer ley son ¿qué? Son parte de la Constitución, es lo que hay que observar en este momento. En legislación internacional, tenemos las altas cortes. Corte Suprema de Justicia ha tomado convenios de OIT y los ha llevado a sentencias. Consejo de Estado, cuando trata de empleados públicos, tiene que ver con esas decisiones jurisprudenciales, también toma en cuenta la OIT. Y la Corte Constitucional sí establece. La OIT forma parte del bloque de constitucionalidad. El Tribunal Andino con sede en Quito, Ecuador, y el Tribunal Andino pues tiene unas normas muy específicas. Ahora pasamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es otro organismo, pero ellas tienen un poder vinculante y tienen medidas cautelares. Está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hay medidas provisionales, pero entonces cuando tenemos a la OIT, ¿dónde lo ubicamos? Lo ubicamos en nuestro contexto jurídico nacional, en la parte de la Corte Suprema, Consejo de Estado y Corte Constitucional. Cuando hablamos del bloque de constitucionalidad, son aquellas normas, principios, que sin ser parte de la Constitución forman parte. ¿Por qué? Porque hay diferentes normas que establecen
ese bloque de constitucionalidad. No está en la Constitución, pero al ser aprobados, la misma Constitución dice, pasan a ser parte de la Constitución. Lo que tiene que ver con el artículo 9, relaciones hacia el exterior, lo que tiene que ver con la Tratado de Derechos Humanos, el 93 y el 94, el artículo 214 sobre los derechos humanos en estado de excepción, y aquí tiene que ver la OIT, en el artículo 53, sobre convenios internacionales del trabajo. Al aprobarse, al ser ley, pasan a el bloque de constitucionalidad. Y aquí tenemos qué diferencia hay entre la supranacionalidad es que está por encima de la Constitución, y en eso tenemos a la Comunidad Andina. Pero cuando pasamos a la OIT, tienen que ver con el bloque de constitucionalidad. Y ese bloque de constitucionalidad es que forma parte de nuestra Constitución. Y sobre todo las normas internacionales que aprueba el país como tal. Las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad y se garantiza de conformidad a las leyes, porque es que la Corte Constitucional hace un estudio de constitucionalidad sobre cuando una ley aprueba un convenio, ya de antemano la Corte lo analiza. Entonces ya al analizarlo la Corte, pues ahí ese gran respaldo de la Corte Constitucional. Y se aplica al trámite interno de la legislación. Entonces la diferencia entre supranacionalidad y constitucionalidad, bloque de constitucionalidad. Cuando hablamos de la seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental, estamos hablando de que en la 110 conferencia internacional celebrada en 27 de mayo al 11 de junio del 2022, los estados se comprometieron a respetar, a cumplir los principios de entorno de trabajo seguro y saludable. Y aquí viene lo que es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto se hizo como una medida de protocolo, de respeto, que obliga a todos los países miembros de la OIT. Entonces, en ese momento, pasa a ser parte de ese bloque de constitucionalidad, pasa a ser parte de esos principios generales, pero aquí hay un gran inconveniente. Colombia, el convenio 155 de la OIT, que está desde el año de 1981, está en trámite de ratificación. Y este convenio nos habla sobre los lugares de trabajo, las herramientas, los insumos, elementos de protección personal, lo que establecemos nosotros desde la 2400 del 79, lo que establecíamos en toda la parte de higiene y seguridad industrial. Pero Colombia tiene otras normas que están en armonía con este convenio 155. Los estados deben de adoptar una legislación, un reglamento, tomando las medidas y las políticas en seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente. Entonces, nosotros que tenemos ahorita el decreto 1072, la ley 1562 del 2012. Entonces, tenemos normas que relacionadas con el convenio 155 de la OIT. Bienvenido el momento que se ratifique, fortalece más la seguridad y salud en el trabajo, crea más compromiso de parte de las empresas al cumplir con toda esta actividad de prevención y promoción. Y lo mismo establece el decreto 187 de la OIT. El 187, que también está en trámite, habla sobre el Plan Nacional de Seguridad. El Plan Nacional, porque es una política nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo y que garantiza la mejora continua, las enfermedades, el control, las muertes, establece la parte de estadística, la cultura. Entonces, cuando hablamos del 155, estamos hablando de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos del 187 de la OIT, estamos hablando del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel macro, a nivel de país. Entonces, muy importante establecer esta diferencia. Colombia tiene ya ese marco jurídico. Bienvenido el momento en que se aprueben estos convenios. Ya le haría un seguimiento mayor la Oficina Internacional del Trabajo a toda esta normatividad en seguridad y salud en el trabajo. Colombia tiene un gran desarrollo,
bienvenido el momento en que se ratifiquen estos convenios. Y aquí hay algo que tiene que relación. Estos dos convenios, el 155 y el 187, están implícitos en la decisión 584 del 2004 del Instrumento Andino en Seguridad y Salud en el Trabajo, que habla del peligro inminente, que establece esas normas que el trabajador tiene el derecho de abandonar el puesto, porque hay una forma en que pueda correr en peligro su vida. También nos establece de la obligación permanente de capacitación. Hay dos aspectos importantes para los trabajadores. Yo no quiero hacer parte del COPAS. Yo no voy a capacitaciones. O yo no me hago el examen médico. Resulta que es obligatorio. No, que es que están los principios de libre desarrollo de la personalidad, a mí no me pueden sacar sangre, no. Señor, pero es que usted va a hacer un trabajo en alturas. Señor, usted va a estar con sustancias químicas. Señor, usted va a estar en espacio confinado. Es obligatoria la capacitación, los exámenes médicos, el cumplimiento de la norma de seguridad y salud en el trabajo. Y está la decisión, y esta es una decisión supranacional. Pero esto que estamos hablando ahora también viene en parte en los convenios 155 y 187 de la OIT. Habla del instrumento normativo de la CAN, habla cuál es el propósito, a quienes se aplica estos convenios, a Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. La seguridad y salud en el trabajo no hay que estudiarla solamente en Colombia. La seguridad y salud en el trabajo tiene efectos internacionales, supranacionales. Y la OIT es un gran refuerzo porque ella hace una especie de auditoría a los países, hace un acompañamiento y una asesoría. Y promueve esta forma en que los estados deben de actualizar y estar pendientes de su reglamentación y su cultura de la prevención. ¿A quiénes se aplica? Estamos hablando de la decisión 584 del 2004. A empleadores, trabajadores, entidades del Estado, sector público, sector privado y el ámbito de la prevención, la regulación y la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay los Estados miembros, los empleadores, los trabajadores. Entonces, recordemos, la capacitación es obligatoria. Después vemos cómo es que un trabajador puede ser despedido, claro, porque está incumpliendo la norma de seguridad y salud en el trabajo. Eso viene desde el artículo 91 del decreto ley 1295-94 y ahora, con toda esta normatividad que se da a nivel internacional, viene con el programa de rehabilitación entonces, y el abuso del derecho. Entonces tiene una inducción, los principios generales, el objetivo son las bases de la seguridad y salud en el trabajo, en los países miembros, la actividad que es tanto para la OIT ha cambiado el concepto de trabajador. Trabajador no es el que tiene un contrato, no, es el que presta un servicio, el que realiza una actividad. Y se da la protección a la salud, las medidas de prevención de materia de accidente de trabajo, el riesgo laboral, la actividad de alto riesgo, los lugares de trabajo, las condiciones y ambientes de trabajo y esa relación entre la seguridad y salud del trabajo y las normas de medio ambiente. Es muy importante. No se puede desconectar, descartar, no relacionar la seguridad y salud del trabajo. ¿Por qué? Porque una persona, sí, controlo aquí el factor de riesgo, pero estoy contaminando a la comunidad. Da lo mismo. Entonces, hay una relación entre la seguridad y salud del trabajo y la parte medioambiental. Los equipos de protección personal, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y los objetivos, promover todo lo que tenga que ver con la seguridad y salud en el trabajo en los centros de trabajo, reducir y eliminar los daños, las medidas de control, fomentar las políticas de prevención y la necesidad de adoptar una política nacional. Entonces, tenemos la decisión 584 del 2004, que es muy relacionada, muy similar, entre comillas, digámoslo así, que los convenios 155 de la OIT. Que esta norma también nos habla del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo,
¿Qué quiere decir? Que también está implícito el convenio 187. ¿Qué quiere decir? Que la decisión 584 del 2004 tiene los dos convenios. El convenio 155, porque habla de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 155 de la OIT, y tiene el 187, que habla del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Están los dos convenios de la OIT inmersos en la decisión 584 del 2004. Las responsabilidades de los gobiernos, de los trabajadores, de los empleadores. ¿Cómo se establece esa prevención en riesgos laborales? ¿Cómo es que se establece una política y unos objetivos claros de lo que es la seguridad y salud en el trabajo? La realización de las evaluaciones médicas periódicas, combatir los riesgos, la reducción de los riesgos, la capacitación e información a los trabajadores, pero recordemos, el trabajador también tiene un compromiso, cuidar su salud. Tiene un compromiso, la reubicación, reincorporación y la rehabilitación. Y también cómo coordinan las diferentes empresas para hacer actividades en seguridad y salud en el trabajo. Entonces también establece ese parámetro de cooperación a nivel de empresas. ¿Listo? Eso está ahí en la resolución, no, decisión 584 del 2004. Entonces mire que OIT y CAN tienen una gran relación. Los trabajadores, derechos de los trabajadores, un ambiente laboral adecuado, la información sobre los riesgos, las inspecciones a los sitios de trabajo, ¿sí? Y establecer todo lo que es las estadísticas, las medidas de prevención. Y el peligro inminente es yo, trabajador, puedo interrumpir mi actividad porque hay una actividad de alto riesgo. La confidencialidad y la historia clínica, garantizar y la capacitación de manera continua. El trabajo, no, pero es que eso fue, no, porque la evoluciona, todos los días cambia la legislación. Hay un constante cambio. ¿Eso qué se debe a los mismos sistemas como tal? Si ustedes me dicen, mire, entre los países de la CAN, entre Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, nosotros le llevamos a Ecuador, colóquele 10 años a Ecuador. A Perú le llevamos 5, a Bolivia le llevamos 20 años en evolución de todo lo que es la estructura en seguridad y salud en el trabajo. Y cuando hablamos de informalidad, claro, allá también existe. Cuando hablamos de factores de riesgo, estamos en lo mismo, estamos bajo norma supranacional y también tienen el cumplimiento de los convenios de la OIT, porque son parte de la OIT, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Obligaciones del trabajador, cumplimiento de las normas, colaborar en sus actividades, la responsabilidad individual y colectiva de los trabajadores, los programas de capacitación y colaborar. El cumplimiento de los exámenes médicos y rehabilitación. Aquí hay una gran discusión, porque la Corte ha dicho, sí, mire, el derecho a la honra, dignidad, buen nombre, pero como esto es norma supranacional, está por encima de la Constitución. Entonces, obliga a realizarse los exámenes médicos. Obliga a la rehabilitación, obliga a la capacitación. Ojo que eso es muy importante. Porque muchas veces el trabajo, no, es que yo no me quiero hacer el examen, no, yo no quiero ser parte del COPAS, yo no, hombre, ese trabajador apático a lo que es la seguridad y salud en el trabajo se puede ver inmerso en una justa causa para despedirlo. Los derechos fundamentales, actividades de prevención y la colaboración mutua entre las empresas, los niños, adolescentes que laboran, ¿sí? Informar de las condiciones en que el trabajador va a prestar un servicio. Los estados también, habla del estado de embarazo, la lactancia. Ojo con la prueba de embarazo, no se puede realizar. Si se realiza una prueba de embarazo del sector público privado, se sobreentiende que la trabajadora está contratada. Pero ¿dónde encontramos los soportes de todo esto? De OIT, de la CAN y la misma jurisprudencia colombiana. Entonces es muy importante tener cuidado eso. Prohibición de los trabajos peligrosos a los menores, los exámenes médicos para los menores, las sanciones a las empresas y cómo es que en un momento determinado
puede haber hasta una parálisis o una suspensión de actividades. Lo de suspensión de actividades está en el decreto 1072 del 2015. Sí, se puede parar una actividad económica. Sí, se puede. Claro, si es un servicio esencial hay que tener cuidado porque hay que, no, por ejemplo, una clínica no se puede cerrar, pero si una partecita, otro, y hay sanciones. Hay servicios como tal, pero una empresa avícola, una empresa, señor, ¿se puede cerrar? Sí, se puede cerrar. Y hay un comité de autoridades andinas en seguridad y salud del trabajo a nivel de los 4 países de la CAN. Y el apoyo y la asesoría que se dan a los diferentes países, ¿sí? En materia de cumplimiento de las normas en seguridad y salud del trabajo. Aquí hay una pregunta. ¿Los profesionales en seguridad y salud en el trabajo tienen fuero o independencia frente a los empleadores por su actividad? Porque el de seguridad y salud del trabajo, no, mire, yo suspendo este trabajo porque no tiene la línea de vida, el Ernesto, que dar capacitación, elementos de protección y todo. Y la empresa dice, no, señor, usted está pidiendo mucho, usted está molestando mucho, lo retiro. Si observamos el convenio 155 de la OIT, si observamos la decisión 584 del 2004, que habla de independencia profesional de las personas que prestan seguridad y salud en el trabajo. Con esos 2 soportes, un convenio que hace parte del bloque de constitucionalidad, 1, y 2, una decisión y una resolución que es supranacional. Hay doble forma de establecer, entre comillas, digo, hasta que no se defina esto, puede definir lo que un juez laboral, tribunal, corte, lo puede definir el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, porque un caso que no se solucione acá y vaya en contra de una norma supranacional se puede ir al Tribunal Andino. Entonces, la respuesta ya la vamos a ver. ¿Por qué? Porque la resolución 957 del 2005 establece todo esto del instrumento andino. Es una forma en que se desarrolla la decisión 584 del 2004. Y esta es la verdadera mamá de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, esta resolución supranacional. Y ahí establecen las características que debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una parte administrativa, una parte técnica, una parte de talento humano, unos procesos operativos y básicos. Cuando observamos todo esto, esto es lo que se conoce como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que se divide en esos aspectos y tiene la protección para los trabajadores, la confidencialidad, los resultados de la, pero ya en la práctica. Y aquí el artículo 6 de la resolución 957 del 2005 habla de la independencia profesional. ¿Qué quiere decir? Que el convenio 155 y la resolución 957 del 2005 de la CAN son 2 instrumentos. Este es del bloque de constitucionalidad, el 155 de la OIT, y este es supranacional, está por encima de la Constitución. Son 2 normas que, si ustedes la observan, son muy parecidas y dicen igual. Goza de independencia profesional. ¿Qué es gozar de independencia profesional? Respecto del empleador, como de los trabajadores y de sus representantes. El prestar servicios de seguridad y salud en el trabajo. Y el personal, ¿cuál es el personal? Pues la persona con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Y cuando hablamos de cómo, pues que la licencia no es de ahora. La licencia viene de la ley 9 del 79. La ley también, la licencia también viene de convenio de la OIT. Ya lo vamos a ver. Entonces, hay el suficiente soporte para que un juez se pronuncie y establezca, hombre, aquí estamos en Colombia con un fuero, entre comillas, un fuero, no lo pueden despedir, pero si lo despiden lo tienen que indemnizar. No hablemos de reintegro, la norma no es tan clara en esa parte de reintegro, pero habla de esa independencia, de esa protección a la persona que trabaja en seguridad y salud en el trabajo. Habla de responsabilidades y sanciones, responsabilidad solidaria, el incumplimiento y las medidas correctivas, los criterios y la vigencia de la resolución 957, que es norma supranacional. ¿Cuántos convenios ha ratificado Colombia? 62 exactamente.
¿Desde cuándo es Colombia miembro de la OIT? Desde el año de 1919. Y ahí ha evolucionado hasta darse en diferentes convenios, pero la norma clave es el artículo 53 de nuestra actual Constitución. Digo actual, del año 1991, porque incorpora al bloque de constitucionalidad los convenios de la OIT. Entonces, ese bloque de constitucionalidad es esa figura que forma parte, no está en la Constitución, pero forma parte de la Constitución. Se hace una extensión de parte, ¿sí? Que no está, no está plasmado en la Constitución, pero forma parte de la Constitución. El artículo 53, que habla de los convenios internacionales del trabajo, pero que estén previamente ratificados. Y los tratados internacionales sobre derechos humanos, ahí podríamos establecer que hay tratados, sobre todo el Tratado de San José, que forma parte del bloque de constitucionalidad. Entonces hay que definir OIT, bloque de constitucionalidad. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por Tratado de Derechos Humanos, forma parte del bloque constitucional. Y la Comunidad Andina de Naciones como norma supranacional. Muy importante esa gran diferencia. Ese bloque de constitucionalidad, entonces ya tenemos el artículo 53 es muy importante sobre los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados. Para ratificar un convenio tiene que hacerse un trámite dentro de nuestra legislación, tiene que aprobar el Congreso. Hay teoría monista, que es una sola norma, y dualista, que es doble procedimiento. Y de esto nos habla la sentencia C-401 del 2005. Principales convenios de la OIT ratificados y su aplicación en Colombia. Tenemos el número 29 sobre trabajo forzoso, tenemos el 87 libertades sindicales, el 98 negociación colectiva, el 100 igualdad de remuneración hombres y mujeres, el 105 la abolición del trabajo forzoso, el 111 la no discriminación, el 138 que es la edad mínima de admisión para trabajar, y el 182 habla de formas de trabajo infantil, entre otros. Ya vamos a ver que aquí tienen el convenio, aquí tienen la ley y aquí tienen de qué habla. Tenemos los tres aspectos. El convenio 161, que está aprobado por la ley 378 de 1997, habla de la obligación de las empresas del personal de servicios de seguridad y salud en trabajo. Y aquí establece la independencia profesional de los profesionales en seguridad y salud en trabajo. ¿Qué quiere decir? Que está con una ley, que está con un convenio y que a la vez está con la Comunidad Andina de Naciones, con todo el respeto. Una persona en seguridad y salud en el trabajo no puede ser discriminada, despedida y coaccionada por ejercer su función, porque tiene una independencia profesional, que es, aquí se habla de fuero, en nuestro país se habla de fuero, no, pero el fuero materno, fuero sindical, fuero de discapacidad, y nunca se ha hablado del fuero del profesional en seguridad y salud en el trabajo. Es algo que se requiere un desarrollo, algo que tarde o temprano se va a tener que definir en nuestra legislación, pero miren los soportes técnicos que hay al respecto. Importante, la ley 82 de 1988, que aprueba el convenio 159 sobre rehabilitación, redactación. Este es muy importante y está vigente. Y ojo con este convenio, ojo con esta ley que aprueba el convenio, porque tenemos un aspecto muy importante, que es cuando a la persona le quitan su pensión. Pedro Pérez tiene el 53%, a los 3 años lo llaman a calificar, le dicen, no señor, usted tiene el 45%. ¿Ah, sí? El convenio dice, si le quitan la pensión, le tienen que devolver el cargo. Importantísimo. Observe, y esto está por un decreto, el 2177 de 1989. Entonces miren que hay todo un soporte que es algo que se desconoce,
que es algo que no se tiene en cuenta de cómo quitar una pensión, revisar una pensión, tiene unos efectos. ¿Qué pasa si la empresa no existe? No le pueden quitar la pensión. ¿Qué pasa si al empleador no le dan el trámite? Oiga, mire, tengo un trabajador que lo estoy revisando, que al trabajador, no, que es que lo revisamos y ya, no, el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción. Pues, ojo con este convenio, que es el convenio 159, que es aprobado por la ley 82 de 1988. Tenemos también las indemnizaciones sobre accidente de trabajo, que es la ley 10 del 1932, que también sobre enfermedad laboral, es esta misma ley. Entonces, ya hablaba de indemnizaciones, pero hoy en día hemos superado todo eso porque tenemos la ley 1562 del 2012 y tenemos la ley 776 del 2002 sobre las indemnizaciones, sobre qué se le paga al trabajador. Recordemos que el sistema de riesgos laborales es tarifado, ya hay una cuantía determinada para pagarle a los trabajadores. La ley 436 de 1998 nos habla sobre el asbesto, pero ojo, ya está abolido como tal, mediante la ley 1968, lo que es el asbesto. Pero con el asbesto hay una cosa, está en la tabla de enfermedades laborales. Pero también se puede dar como una pensión especial. Entonces, la teoría de las dos pensiones. ¿Cuál es la teoría de las dos pensiones? Una persona que tiene la pensión de vejez va a cumplir la edad, cumple las semanas, pero resulta que tiene una enfermedad laboral, asbestosis, silicosis, mesotelioma maligno. Puede ir a la ARL, si su estado de salud, sus condiciones lo dan, pedir la pensión de invalidez de riesgo laboral. Entonces, se da la pensión de vejez y se da la pensión de riesgo. Son dos sistemas diferentes. Y eso lo establece desde el artículo 33 de la ley 361 de 1997. Entonces, pero combinen, miren, esto es este convenio, porque no es que se acabó el asbesto, pueden darse casos en que exista una exposición y que una persona pueda tener una asbestosis. ¿Listo? El convenio 167, aprobado por la ley 52 de 1993, las medidas, lo que tiene que ver con la construcción y aquí también tiene que ver con el trabajo en alturas. El convenio 190, la violación y la violencia, discúlpeme, y el acoso en el mundo del trabajo. Es la ley 2528 del 2025, evita o mitiga este riesgo, factor de riesgo psicosocial, y hay que tener en cuenta el decreto 722 del 2025, que habla sobre la parte de salud mental. Entonces, mire cómo se relaciona OIT, CAN, la legislación colombiana y las diferentes leyes que salen en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aquí tenemos que ver con el trabajo forzoso, todo lo que es la provisión como tal, pero ya hoy en día, pues sí hay el momento en que el trabajo no se puede denigrar, no se puede maltratar y no debe tomarse como una pena el trabajo como tal. Y el trabajo forzoso, el convenio 29, y prohíbe esa esclavitud, esa servidumbre del ser humano. El derecho de asociación, la libertad sindical, y ya después la Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia se pronuncian sobre estas figuras de protección como tal. Entonces es la CAN, la OIT, los tribunales y los jueces los que están dando ese valor importante a lo que es la OIT. Libertades sindicales, vuelvo a señalar, y su aplicación en la legislación colombiana como tal. El derecho de negociación, de sindicalización, y debe gozar de esta libertad y no discriminación como tal. Entonces, es el convenio 98, que tiene varias sentencias en esta línea, en la igualdad de remuneración de hombre y mujer. Entonces, aquí se habla de que en materia de pago, salario, trabajo igual, salario igual. No puede haber esa discriminación entre el hombre y la mujer. Entonces,
hemos evolucionado, pues, yo creo que el país está en un muy buen camino y ya se va a dar como ese respeto como tal de estos derechos de los trabajadores. Esa aplicación de la igualdad de remuneración, de las peores formas de trabajo, su aplicación en la legislación colombiana, pueblos indígenas y tribales, su protección, aplicación. En materia de jurisprudencia, sentencia T-668 de 1999. Aquí habla qué es un servicio público esencial. Y aquí dice, no está conforme a lo que establece la OIT, por lo tanto, la recolección de aseo no es un servicio público esencial. Entonces, aquí toma la Corte lo que tiene que ver con los convenios de la OIT en una empresa de servicio, empresas varias de Medellín. La sentencia C-401 del 2005, también que las normas en materia de cómo se integran los convenios ratificados, cómo es que obligan los convenios de la OIT, cómo hacen parte de normas supletorias o que deben de aplicarse en el momento determinado, y en materia de derecho laboral. La sentencia T-261 sobre esta aplicación de los convenios de negociación colectiva, de derecho sindical, cómo es que el fallo concluye esa obligación y esa que son perentorios estos convenios. Lo mismo cuando hay multiafiliación, entonces también habla de esos derechos sindicales. Y aquí es una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia del año 2021. Cómo hacen parte de ese derecho laboral que es de la OIT y que llega al bloque de constitucionalidad y los jueces lo llevan a sus fallos como tal. La C-288 del 2004, relacionada a los actos colectivos que se debe respetar, que no pueden ser en contra del derecho laboral. Y aquí tenemos como una síntesis de estas sentencias: libertad sindical, bloque de constitucionalidad, derecho colectivo, derecho sindical, libertad sindical. Aquí se resumen como el criterio de la Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional en materia de la obligatoriedad de los convenios de la OIT. Conclusiones. Habla sobre la supranacionalidad, bloque de constitucionalidad, conforme a la OIT de la creación del año de 1919. Los convenios ratificados por Colombia hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. 3. La Constitución le da fuerza vinculante a estos instrumentos. Los convenios como protección especial de los derechos de los trabajadores y constituye fuente de interpretación para los jueces. La OIT ha influido decisivamente en el desarrollo de nuestra legislación colombiana y cómo es que se da en materia de fortalecimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Mire que aún no ha aprobado los convenios 155 y 187, ya hacen parte de la decisión 584. Bienvenido el momento que lo ratifique, pero Colombia ha seguido y tiene como base lo que ha dicho la OIT, el cumplimiento, el favorecimiento. Entonces la recomendación es la aplicación de estos convenios, tenerlos presentes, en la efectividad de los derechos laborales y impulsar los ambientes de trabajo seguro y saludable, promover el diálogo y preguntas. Tenemos acá en este momento 3 preguntas del señor Luis que establece sobre la parte del bloque de constitucionalidad. Entonces ya se vea señalado que este bloque de constitucionalidad es cuando los convenios de OIT son ratificados, forman parte de la Constitución y obliga a jueces y a todos los ciudadanos a respetar y cumplir estos convenios de la OIT de diferentes aspectos, Aquí se señalaron unos en relación con seguridad y salud en el trabajo, pero es que la OIT establece sobre menores, sobre indemnizaciones, sobre derecho colectivo, sobre seguridad y salud en el trabajo, que ahí están enmarcados, ¿sí? Luisa pregunta que qué países Luisa de Cali
ciudad de Cali, dice que qué países no forman parte de la OIT. Solamente hay 7 países que no forman parte de la OIT, sobre todo países que tienen que ver con que no tienen tanta evolución. No puedes hablar de sólido, Andorra, son países de, sobre todo la parte de África, y pues otro país con todo el respeto que es Corea del Norte, Mónaco tampoco. Entonces son 7 países que no forman parte de la OIT, Entonces, Jorge nos pregunta desde Medellín, ¿qué sanciones profiere la OIT? La OIT no tiene un órgano sancionatorio, no tiene una multa, no tiene una sanción drástica como tal. Sus sanciones más que todo son de índole diplomática, de dar público conocimiento, de una política internacional digamos, de protocolo, de relaciones, de buen procedimiento, de buen actuar. Entonces, la OIT como tal no tiene otras sanciones, como sí la tienen otros organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obliga y condena, ¿sí? Como la Comunidad Andina de Naciones, que puede dar un fallo y una sentencia, el Tribunal de Justicia de la CANI, que tiene repercusiones hasta económicas. Entonces, el señor Jorge, de la ciudad de Medellín, el sistema sancionatorio es más que todo de quejas, de investigaciones, de publicaciones, de requerimiento a los países, más que todo la parte diplomática, la parte del buen nombre de los países que corresponden. Entonces, se responden las preguntas de los 13 participantes, y de antemano, doctora Diana, le agradezco mucho para que por favor continúe con la presente conferencia. A todos les deseo una feliz tarde y muchas gracias, muy amable. Gracias, doctora Diana. Muchísimas gracias a ti, doctor Carlos, por toda esa actualización. Nos vemos muy pronto entonces en la próxima sesión de esta comunidad. Nuestros participantes, ha sido un verdadero placer acompañarlos en nuestra acción educativa. Agradecemos el compromiso con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden ver que pueden acceder, a esa y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de 50 y de 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. Positiva, queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso los invitamos a unirse a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarán campañas, novedades y tips que les ayudarán a cuidar lo más importante, su bienestar y el de todo su equipo. Es muy fácil, simplemente deben escanear el código QR que aparece en pantalla. Muy bien, no siendo más, les deseo una feliz tarde y un feliz fin de semana. Que estén muy bien, chao. En Positiva, compañía de seguros, creemos que aprender sobre seguridad y salud en el trabajo no solo debe ser informativo, sino también vivencial, participativo y significativo. Aprender no es repetir conceptos, es experimentar, reflexionar y transformar comportamientos. Por eso, entendemos el aprendizaje lúdico como una herramienta estratégica para fortalecer los hábitos de prevención, el autocuidado y la protección de la vida.
Cuando las personas juegan, se involucran emocionalmente, participan activamente y recuerdan mejor lo aprendido. De este concepto nace Positiva Jugando, un kit de juegos serios diseñado para apoyar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a través de experiencias educativas dinámicas, accesibles y aplicables a distintos contextos laborales. Este kit integra gamificación, aprendizaje basado en retos y trabajo colaborativo, permitiendo abordar de forma práctica temas clave como identificación y control de riesgos laborales, seguridad vial, orden, el aseo y la organización del trabajo, uso adecuado de elementos de protección personal, promoción del bienestar físico, mental y psicosocial. La estrategia reúne 138 juegos educativos diseñados para aprender jugando, distribuidos en 3 grandes formatos. 51 juegos a gran escala, ideales para jornadas presenciales, actividades grupales, inducciones, pausas activas y espacios de sensibilización que fomentan la participación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones en escenarios simulados. 77 juegos de papel, prácticos, flexibles y de fácil implementación, que permiten reforzar conceptos clave de SST en espacios de formación, reuniones de equipos o procesos de acompañamiento continuo. 10 juegos digitales, que integran la tecnología al aprendizaje y facilitan la apropiación de contenidos de manera interactiva, especialmente en entornos virtuales o híbridos. Cada juego propone retos, preguntas, dinámicas colaborativas y situaciones reales del entorno laboral, fortaleciendo la capacidad de identificar peligros, prevenir accidentes y asumir el autocuidado como una responsabilidad compartida. Positiva Jugando está dirigido a afiliados, empresas, entidades y equipos de trabajo y se convierte en una herramienta ideal para procesos de capacitación, inducción y reinducción, sensibilización en cultura preventiva, fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque cuando aprender se convierte en una experiencia positiva, el mensaje trasciende el aula y se transforma en acción. Ingresa a www.posipedia.com.co y descarga la cartilla de Juegos Serios, Positiva Jugando, para transformar tus espacios de formación en experiencias dinámicas de prevención, bienestar y autocuidado. Jugar también es aprender. Prevenir puede ser divertido.